Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a su canal Fabi Juegos Portables y continuamos con el juego de Capitán Tsubasa 2 para Nintendo NES. Vamos a chequear cómo está el equipo, porque cada partido va a ser único, ¿no? Entonces es como que tenemos que darle una repasada para refrescar lo que estuvimos haciendo el partido anterior contra el equipo Akita, que lo vencimos pero estuvo muy duro. Y comenzamos. Bueno, iba llevando la pelota Izawa. Vamos a hacer un pase al jugador Jacobo, vamos a decirle así, si no me van corrigiendo en los comentarios. Pero yo soy muy, no perfeccionista, pero me gusta como ponerme al tanto, ¿no? de todo. Bueno, íbamos a hacer un pase al número 11, que en este caso es Kisugi. Ahí quería dejar pasar la pelota para como engañarlo al arquero, pero corremos mucho riesgo de que le quede algún rival. Entonces le hacemos un pase a Taki y salta el número 2, que no sé de dónde salen a veces estos pibes. Le queda la pelota a Nita, vamos a bajarla, era balón alto. Nos marcan dos pibes rápido, ahí se barre el 8, lo regateamos, en 25 minutos 30 pasó rápido ahí. Va perdiendo la pelota Anita, él no tiene, una de sus debilidades son los pases y el regate en este nivel. Tiene el pase muy bajo, el nivel de pase. Y ahí también nuestro jugador hizo un pase malo, saltó Soda y desvió la pelota. Tenemos que empezar a enfocarnos un poquito en la jugabilidad, porque la verdad que el equipo empezó medio flojel. Ahí metimos el centro con nuestro jugador Jacobo, al capitán del Nakatsu, Tomisaki, que es marcado por 4 jugadores en el aire. Los engañamos a todos, le ganamos. Ahí le va quedando el balón a Anita, que es balón alto. El arquero perdió el balance, dice, perdió la estabilidad. Y ahora vamos a... Quería pegarle contra el arquero, pero quedé medio traumado de esa vez en el primer partido que nos bloqueó 2 veces. Toma el efecto. Y ahí estamos viendo, y ahora se me refrescó la memoria, que está este arquero de contextura muy grande, que se parece mucho, no sé si será también el arquero Gorgini, nunca lo estuve como averiguando mucho, investigando, pero yo cuando era pibe decía que era Gorgini, ¿no? Por cómo tapaba todo el arco, y es realmente gigante el arquero. Ahí tiramos el centro, el número 2 no puede detener el pase. Recibimos la marca de 4 jugadores, ahí va el 8, ahí va el 10, y va pasando Kisugi el balón, volvemos a distraer a estos pibes, le queda a Tomisaki, el capitán del Nakatsu, y vamos a hacer una volea simple, una media tijera simple para probarlo. Y salta Soda, la toca, le saca un poco de velocidad. Y anotamos en 19 minutos clavados el 1-0. La verdad que terminó bien la jugada, empezamos medio imprecisos, nos fueron desviando muchas pelotas, pero tuvimos lo positivo de que nos quedaron los rebotes a nosotros. Ahí va avanzando el número 11. Le voy contando que este equipo cuenta con Soda, como lo fui mencionando, que es un defensor número 4. Soda tiene muchas habilidades especiales, por ejemplo su tiro potente de navaja, el pase también, un pase potente, y la barrida de navaja, vamos a decirle. Ahí Soda le hace un pase a un pibe y Bruce salta y recupera la pelota. Ahora le queda a Jack, que va contra el número 11 y nos gana el 11. Pero le queda ahora nuestro capitán Misaki, que va a ir contra 2 jugadores. Tenemos la esperanza de que le gane. Es muy bueno
Misaki haciendo pases, tiene el nivel muy alto, así muy parecido al Capitán Tsubasa, ¿no? A Oliver Atom. Ahí Taki va desbordando por la banda. Y vamos a ver ahora si pica algún jugador nuestro. Ahí pica Anita. Vamos a cabecear. Ahí va la pelota al arco y este pibe tapa todo. La verdad que yo no me gusta hablar de la contextura de nadie. Yo hace mucho tiempo también era una persona bastante corpulenta, se podría decir. Pero bueno, sigamos con el juego. Ahí Misaki regatea a 2 jugadores. Estamos frente al arquero en 9 minutos clavados. Vamos a intentar regatearlo. El pibe nos da un empujón, nos tira por los aires y recupera la pelota para el equipo de Soda, vamos a decirle, porque la verdad que no me llevo muy bien con los nombres de los equipos así muy rebuscados que tiene este juego, ¿no? Ahí va tocando la pelota uno de los jugadores rivales, el número 10, que va llegando a la mitad de la cancha. Ahí está Soda con él. Soda es el número 4 y Soda no pierde el tiempo. Le gusta pegarle de larga distancia. Es un tiro no tan agresivo de mandar a volar tantos jugadores. A veces manda a volar alguno que otro y toma el efecto. Y ahí nuestro arquero grande Morixaki, que va tirando la pelota al tiro de esquina, saca Soda. Soda hace todo acá. Ahí tiró el pase simple. Ahora va Bruce, Urabe, que es Jack, y va Izawa. Izawa, como un campeón, logra desviar, pero le queda el número 3 que mete un centro. Johnny no puede. La verdad que algunos jugadores en la CAX están jugando medio flojo, están como medio de madera. Ahí salta Jacobo, no llega. Los pases de Soda, ya le digo, no son tan potentes como los tiros de Hyuga, que siempre le pongo ese ejemplo. Y ahora sí, anota el 1-1 en 1 minuto 40 del primer tiempo. Así que ahora tenemos que jugar con calma. Acuérdense que yo siempre les digo, y lo voy a resaltar mucho, que los jugadores de los equipos rivales, no de los contrarios, tienen mucho nivel. Sería, aunque no tengan todos habilidades especiales o cosas por el estilo, tienen mucha capacidad, mucho nivel de recuperación. Acá el aguafiesta del juez nos corta la jugada, así que bueno, no pudimos ponernos en ventaja. Ahora sacan ellos. Esta es la situación más negativa que uno puede tener en este juego, de estar empatados o de estar abajo y que saquen ellos, ¿no? Porque si uno no le puede sacar la pelota, no la puede recuperar, corremos el riesgo que siempre estén por delante. Ahí va saltando Izawa, toca la pelota pero no puede capturarla, y ahí rápidamente Soda tiene el balón. Ahora hace un pase, y el pase de Soda es muy jodido también de interceptarlo. Tenemos que intentar, todavía no apareció mucho Ishizaki para bloquear. Ahí estuvimos cerca, pero este pibe le vuelve a disparar un tiro a Morixaki. Esta vez pega en el palo y no rebota nadie, no va nadie para cabecear, para poner arriba al equipo de Soda. Así que bueno, muchas gracias. Vamos recuperando la pelota, vamos avanzando. Sigan gente comentando, les agradezco un montón a la gente que comenta y les doy la bienvenida a los nuevos suscriptores. Espero que me sigan acompañando y que estemos compartiendo nuestra gran pasión, que son los videojuegos, ¿no? Como el de Capitán Tsubasa. Ahí sale el arquero y Nita lo engaña, pero hay 2 jugadores de ellos que están ahí preparados para agarrar el rebote. Estamos 1-1 en 23 minutos 40. Soda se está acercando a la mitad de la cancha. Ahora lo marca Bruce. Vamos a hacer el bloqueo facial, pero es medio en vano, porque este pibe es completo. Soda tiene buena gambeta también. Lo que más
Yo creo que este pibe resalta el defensa de los rivales, es la barrida. Tiene una barrida muy potente, Soda, como en todos los juegos. Ahora le va quedando a 9 y como ven no hace falta que Soda lleve el balón todo el tiempo para generar peligro, ¿no? Tiene un equipo muy completo a él le gana el 9 a Moriksaki. Jack no puede sacar la pelota y en 20 minutos 50, a veces me pongo un poco nervioso porque estos pibes se descontrolan, ¿no? Pero siempre es como que me terminan dando la razón. Les dije que tenía el nivel muy alto y que muchas veces no requieren de la capacidad y de la ayuda de su capitán para anotarnos. Moriksaki en este juego está muy lejos del nivel que tuvo en los campeones 1, ¿no? Aunque yo siempre les voy contando y les voy diciendo que no está modificado el juego como este lo estamos jugando, se podría decir, en crudo. Es como yo también edito y grabo mis videos, ¿no? del canal. A mí más cristalino, más transparente sea mi jugabilidad, mejor. Hay muchos que quizás se den cuenta. Yo prendo la cámara, el micrófono y ya empiezo a grabar, y si me equivoco, si me trabo o lo que sea, ahí mientras Misaki dispara una gran volea con su gran efecto, el portero se lanza con la mano, no llega. Y en 16 minutos clavados empatamos 2-2. Está muy jodido. La verdad que el equipo de Soda, yo creo que siempre cuando juego con este equipo es como que peco porque lo subestimo, ¿no? Más que al equipo de Gito, porque él es el único, ¿no? Soda, el único jugador realmente que tiene habilidades especiales. Y uno dice, no, este equipo es fácil, y como que baja un poco las revoluciones, ¿no? Es como que se confía. Así que bueno, ahí va saliendo nuestro defensa. Acá tenemos que cuidar el balón porque un error puede ser muy complicado remontar. Soda está cerca de la mitad de la cancha, así que no nos preocupamos tanto. Vamos a hacerlo picar ahí a Misaki, nuestro capitán, que recibe la marca de 3 jugadores. Ahí regatea un pibe, ahí regatea el segundo, hace el pase y ahí Johnny le devuelve la pelota. Ahora recibe la marca de varios jugadores, ahí sale el arquero y va Soda y va el número 10. Le desvían la pelota y eso que habíamos hecho una chilena. Pero ya les digo, este arquero es tiene mucha capacidad, mucha potencia, y Soda también en la defensa. Vamos a dejar a Taki abajo y bueno, esperamos que agarre el rebote, pero nadie agarró el rebote. Ahora va Nita, que ya le digo, Nita en este juego no tiene el nivel tan potente, y este pibe la tira al saque de arco. Ahí va saliendo el equipo contrario. Ahora la recibe Soda y vamos a ir a tratar de romperle la gamba, de sacarle la pelota. Pero este pibe hizo un pase en 6 minutos clavados, un super pase que ya le digo, ni el capitán Misaki le puede parar el pase a veces por la potencia que lleva. Estamos en 4 minutos 30 del segundo tiempo. La va llevando Soda. Sería que más jodido de lo que estamos ahora no podemos estar. Lo marca Misaki, hacemos para bloqueo. Y ahí le cometemos una falta al capitán de este equipo. Y la verdad que queda en 0 minutos 40. Va llevando la pelota número 5. Y se nos complicó mucho. Juega muy bien este equipo. Ahí va Kisui a interceptar, no puede. Ahí va Izawa, tampoco puede, no llega. Le queda Soda. Estamos en tiempo cumplido. Puede ser que nos
que perdamos en este partido. Ahí Jack le desvía la pelota al tiro de esquina y termina el partido. Estamos igualados 2-2 y acá directamente pasamos a los penales. Espero que podamos tener un buen desempeño. La verdad que a mí los penales me ponen muy nervioso. Acá no hay tiempo extra como en el torneo de Río, ¿no? Que jugamos con Tsubasa. Le va a pegar el jugador Misaki. Ahí le pega a la derecha y anotamos. El arquero se tiró a la izquierda. Ahora le va a pegar el número 9. Y yo, como hago siempre, me quedo en el medio y pega en el palo. Le pegó a la izquierda. Estamos arriba 1-0. Ahí le pegamos con Nita a la izquierda. El portero se quedó en el medio, así que estamos 2-0. Ahí le pega el 6 y la adivinamos con Moriksaki. La verdad que Moriksaki, si ataja varios penales, la verdad se va a convertir en el héroe. Ahí Bruce muy bien, anota su gol 3-0. Ahí el número 5 dispara, el defensa. Y ahora nos ponemos 3-1. Ahí le pega Izawa. Y la verdad que estuvieron con mucha puntería los jugadores, mucha suerte. El arquero no cazó uno, le llenamos el arco de goles por suerte. Y bueno, gente, espero que les haya gustado el partido. La verdad que me hicieron transpirar mucho estos penales. Yo no me gusta llegar a esa instancia, pero bueno, este partido siempre son muy impredecibles. Espero que me sigan, que comenten y nos vemos en la próxima, gente. Chau, chau, hasta luego.